buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy lunes 5 de agosto de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de la ley de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca. La Judicatura Federal realizará foros de análisis de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. Reconocen aportes de la ministra presidenta Norma Piña a la defensa de la democracia. Nos enlazamos hasta la sede del máximo tribunal con mi compañero Mario López, quien nos tiene la información sobre lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca, razón por la que no podrán aplicarse estas disposiciones. Entre las normas invalidadas está el artículo que establecía que a partir de las finalidades se determinaría previamente los tipos de consulta. Escuchemos parte de los argumentos. Por lo que no se considera válido que el legislador defina a priori los tipos de consulta y menos atendiendo a su finalidad, pues ello haría nugatorio el carácter flexible que debe tener la consulta. Entre las disposiciones invalidadas también estuvo aquella que establecía que la finalidad de las consultas sobre medidas legislativas se reducía a obtener opiniones y propuestas. También el Pleno se pronunció por la invalidez de la disposición que establecía que la decisión de las comunidades de no otorgar su consentimiento sería vinculante para la autoridad responsable por dar un carácter vinculante a las opiniones o posturas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de las medidas estatales. Es parte de lo que sucedió en esta sesión pública. Muchas gracias, Mario, por los detalles de la información. Y en otro tema, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que se llevarán a cabo los días 12, 14 y 16 de agosto las jornadas nacionales denominadas La Reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, espacio de reflexión y análisis sobre los temas centrales de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. El evento será coordinado por la Escuela Federal de Formación Judicial y se difundirá en las extensiones de dicha institución y en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, con lo que se garantiza que en los 32 circuitos jurisdiccionales del país se acceda de manera simultánea a los trabajos de las mesas y talleres en los que se abordarán distintos temas en torno a dicha reforma. En los foros participarán personas juzgadoras federales y locales, barras y colegios de abogados, así como representantes de la academia y sociedad civil. Los interesados en participar pueden registrarse en la página de la Escuela Judicial. Y ante el debate de la iniciativa presidencial de reforma judicial, el ministro Javier Lainez Potisek aseguró que los jueces constitucionales deben mantenerse ausentes del debate político, pero no de los aspectos técnicos, ya que se trata de cambios que van a trascender la manera de impartir justicia. Reformas, dijo, que también pueden impactar la organización del Poder Judicial, por lo que deben escucharse las opiniones, objeciones y cuestionamientos de las personas juzgadoras sobre el tema, pues podrían quedar impedidos de resolver un eventual caso sobre este asunto. Reconoció que debe realizarse una reforma para mejorar al Poder Judicial, pero advirtió que la designación de las personas juzgadoras mediante voto popular no es la vía idónea para resolver el problema que se pretende solucionar de protección de los derechos humanos de las personas. Pero yo creo, sin negar que puede haber un contenido político, yo creo que sí la ciudadanía debería al menos interrogarse sí, y reflexionar sobre lo que eso puede significar. O sea, yo creo que no puedes menospreciar o restar importancia de eso, sobre todo si es sistemático, cotidiano, por no decir
diario, porque pues finalmente sí los ciudadanos o las ciudadanas están escuchando constantemente, ¿sí? Que es un poder corrupto y es un poder corrupto y eso pues finalmente van a preguntar, bueno, pues sí, esto sin el mérito de que tenemos que tener un espíritu autocrítico. Yo creo que sí hay que preocuparnos de realmente cuestionamientos que pueden ser muy graves en contra de la institución. Y en la campaña 100 sentencias que hacen justicia a personas mexicanas, se recordó una resolución del Pleno de la Suprema Corte que declaró contrarias a la Constitución las disposiciones del Código Penal de Aguascalientes que criminalizaban el aborto y que sancionaban al personal que ayudara a realizarlo. Al resolver un amparo en revisión, el Pleno determinó que las asociaciones civiles, cuyo propósito es proteger los derechos de las mujeres y personas gestantes, están legitimadas para impugnar leyes y actos que criminalizan la interrupción del embarazo. El Pleno determinó que los derechos humanos a la salud, igualdad y no discriminación tienen una naturaleza colectiva que no exige acreditar un acto de aplicación. Por este motivo, determinó que son contrarias a la Constitución las disposiciones del Código Penal de Aguascalientes que criminalizaban el aborto por vulnerar los derechos de las mujeres y personas gestantes a la dignidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad y no discriminación. La Suprema Corte también ha protegido los derechos de petición y acceso a la información realizadas por la ciudadanía a través de la red social X. La primera sala de la Corte determinó que estos derechos están protegidos por la Constitución y deben garantizarse. Este criterio lo estableció la primera sala al resolver un amparo promovido por un ciudadano que realizó diversas peticiones a través de dicha plataforma a un ayuntamiento, mismas que fueron omitidas por esta autoridad, argumentando que no eran formales y que esa plataforma digital no era opción para responder a sus solicitudes. La sala argumentó que cuando una autoridad ha creado cuentas oficiales en dichas redes sociales, las solicitudes recibidas a través de estas plataformas deben atenderse por la misma vía, si así lo pide la persona peticionaria, sin que ello limite a la autoridad para comunicarse por otros medios. La Defensoría Pública Federal recordó que ofrece servicios de asesoría jurídica en la modalidad de orientación, asesoría y representación en el ámbito federal en materias civil, mercantil, fiscal, administrativa, laboral, familiar, movilidad, devolución de bienes y acciones colectivas. Además, ofrece atención especial para niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y a otros sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Para ello cuenta con 300 personas asesoras jurídicas en todo el país, comprometidas con la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, pues el propósito de la institución es garantizar el acceso a la justicia a toda la población. Precisa que cuando el problema no corresponde a la competencia de la Defensoría Pública Federal, se otorga orientación y se canaliza a la institución competente. Los servicios de asesoría jurídica se ofrecen cuando el asunto es competencia de la Defensoría y mediante un dictamen técnico jurídico se explica a los usuarios las razones por las cuales no puede iniciarse alguna acción legal o dar seguimiento al asunto. En tanto que la representación comprende el patrocinio legal y acompañamiento de las personas o grupos en las fases procedimentales o instancias federales que prevén las leyes respectivas. Se agotan los recursos legales previstos y la promoción del juicio de amparo cuando es necesario. La ministra presidenta Norma Lucía Piña asistió este fin de semana a la ceremonia de bienvenida de la generación 2025-2029 de la Facultad de Derecho de la UNAM. En este marco, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, destacó la trayectoria y aportes a la democracia de la ministra presidenta Piña Hernández. Es un honor compartir este presidium con tan distinguidas autoridades, tanto de la universidad como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi casa también. Un honor, pero sobre todo quiero resaltar la presencia hoy de una mujer extraordinaria, de una gente pues, que nos ha dado muestra de valor, de sencillez,
pero sobre todo que ha puesto muy en alto los pilares de nuestra democracia, la ministra Norma Piña Hernández. A la ceremonia también asistió el ministro Luis María Aguilar Morales, a quien la ministra en retiro, Luna Ramos, también dirigió unas palabras. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar al ministro Luis María Aguilar, que también presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que como integrante de nuestro máximo tribunal también han hecho un gran esfuerzo, sobre todo por sostener la independencia y la autonomía de nuestro Poder Judicial de la Federación. La bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Derecho estuvo a cargo de la directora de la facultad, Sonia Venegas Álvarez, quien los conminó a servir al país y combatir la violencia de género. Por ello, jóvenes, los exhorto a que juntos erradiquemos la violencia de género, la discriminación y la desigualdad. Tenemos que alzar la voz, educar a las nuevas generaciones y apoyar a las personas más vulnerables. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, proponen confirmar resolución de la sala especializada por intromisión del presidente López Obrador en los pasados comicios. Y continuando con la información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador promovidos por la Presidencia de la República en contra de la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que el presidente López Obrador violó la legislación electoral en los pasados comicios, por expresiones realizadas en 36 conferencias que realizó entre mayo y octubre de 2023. El proyecto confirma la resolución impugnada que determinó que el presidente López Obrador incurrió en promoción personalizada, vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, uso indebido de recursos públicos y violación de medidas cautelares. Además, ratifica la multa impuesta a Morena y a Claudia Sheinbaum por el beneficio indirecto obtenido por dicha conducta. El magistrado considera infundados los agravios del presidente de la República, establece que la Sala Regional Especializada sí fundó y motivó su fallo y descarta que la Sala haya violado el derecho a la libertad de expresión del Ejecutivo Federal. La Sala Regional Toluca resolvió diversos asuntos relacionados con las elecciones para renovar autoridades en los ayuntamientos de Zitácuaro, Lagunillas y Charapan, Michoacán. Entre estos destaca uno relacionado con la asignación de regidurías de representación proporcional en el municipio de Zitácuaro, en donde determinó que la cuota de género mediante acción afirmativa no se agota con la postulación de candidatos, pues la paridad también debe reflejarse en la asignación de regidurías. Por este motivo, revocó la sentencia del Tribunal Electoral y ordenó a la autoridad administrativa realizar el ajuste correspondiente. En el proyecto se propone revocar el acto reclamado, dado que no se observó el principio de paridad en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Por tanto, en el proyecto se precisa que si bien las referidas personas no pueden ocupar una regiduría para efectos de paridad, lo cierto es que les corresponde en función de la acción afirmativa por la que fueron registradas, por lo que les debe corresponder la segunda regiduría asignada, la cual fue asignada al género masculino. La Sala también confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán al determinar que no existió fraude a la ley, pues para demostrar el requisito de elegibilidad del candidato ganador en Charapan, solo basta para demostrar la autoadscripción de género, la manifestación de identidad de la persona para acreditarla. Por este motivo confirmó la validez de la elección y la entrega de la constancia respectiva. Y el Tribunal Electoral publicó los lineamientos de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la atención de asuntos de violencia política de género.
cuyo objetivo es garantizar el adecuado acceso a la justicia electoral y una tutela judicial efectiva mediante una defensa integral, poniendo énfasis en la atención especializada y acompañamiento de las mujeres que ven afectados sus derechos a la igualdad, paridad y a una vida libre de violencia. Sobre todo porque las mujeres en el ámbito político siguen enfrentando discriminación, estereotipos y diversos obstáculos para hacer efectivo el principio constitucional de paridad. La Defensoría ofrecerá servicios de representación, asesoría y orientación jurídica a las mujeres con perspectiva de género. El Poder Judicial de Oaxaca cuenta con juzgados especializados en órdenes de protección que operan las 24 horas y el juzgado de paternidad, órganos jurisdiccionales para combatir la violencia de género y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. En Yucatán se construye la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad del Poder Judicial del Estado, en el complejo que abarca el Centro de Justicia Oral de Mérida y el Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio. Para un mejor funcionamiento del Juzgado de Oralidad en materia familiar del Distrito Judicial de Puebla, a partir de este lunes, las salas de oralidad familiar 1 a las 6 se ubican en la entrada de la ciudad judicial, mientras que las salas 7 a la 12 están en el edificio de los juzgados familiares tradicionales. El Consejo de la Judicatura de Tlaxcala aprobó la habilitación de un área de atención al público en el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, que también recibirá la correspondencia de dicho tribunal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más temas, el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Baja California Sur ordenó a la Federación Mexicana de Voleibol, Asociación Civil, permitir la inscripción de una mujer transgénero en los torneos que organice. Lo anterior al considerar que la circular que emitió dicha federación, en el sentido de que solo pueden participar en sus torneos las mujeres por nacimiento, es una distinción discriminatoria que transmite un mensaje estigmatizante para las mujeres transgénero. Al resolver un juicio de amparo a favor de una mujer transgénero, el juez Héctor Carlos López Fuentes explicó que la circular se trataba de una norma autoaplicativa que puede impugnarse en cualquier tiempo, derivado de los efectos estigmatizantes que ocasiona. Además, precisó que la circular contiene una categoría sospechosa de las incluidas en el artículo 1 constitucional que se opone a los derechos fundamentales de las mujeres biológicas y las mujeres transgénero. Y el Consejo de la Judicatura Federal recordó que en 2024 se cumplen 26 años de la aprobación de la Convención Belém do Pará, uno de los tratados más importantes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Dicha convención ha sido ratificada por 32 de los 34 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, tratado internacional dedicado exclusivamente al derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia. Reconoce que este fenómeno se da tanto en el ámbito público como en el privado y propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como principio fundamental para erradicar este fenómeno. La Convención establece en su artículo 5 la obligación de los estados de respetar el derecho de todas las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados y de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y comentarle que a través de su cuenta de X, la Corte publicó lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lamenta el sensible fallecimiento de don José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su querida esposa, la ministra Loreta Ortiz Alf, a su familia y amigos. Descanse en paz. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Agradecemos su atención. Que tenga una excelente tarde.